mineras, les doy la bienvenida a otro programa más de Responsabilidad Minera, el programa oficial de la minería responsable en la región sur del Ecuador. El día de hoy contamos con la presencia muy especial del doctor Francisco Manzanillas. Él es abogado penal, él es ex juez fiscal de lo penal, ex juez del Tribunal de Garantías Penales y además catedrático universitario. Ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, estimado Francisco, y bienvenido a Responsabilidad Minera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a quienes hacen este importante medio de comunicación. Estoy a la orden. Muy bien, amigos, para el programa de hoy, con el doctor Francisco vamos a conversar sobre el marco legal de la actividad minera responsable, sobre un tema bastante importante que sucedió el año pasado en la parroquia Gualel. Bien, doctor, para muchas personas que no conocen mucho sobre esta situación, sobre lo que aconteció en la parroquia Gualel en el mes de octubre del 2020, quisiera que nos dé una breve introducción sobre este hecho. Claro que sí, con mucho gusto. Como ya lo había manifestado usted, en el mes de octubre del año anterior, me refiero al 2020, en la parroquia Gualel de la provincia, Cantón Loja, moradores del sector, de forma intempestiva y obviamente absolutamente ilegal, eh, realizaron una serie de actos que están prohibidos por la ley en contra de personas privadas y también en contra de los agentes policiales. Este hecho fue de conocimiento público no solo a nivel de nuestra provincia, sino también a nivel del país entero. Y claro, por esta situación se iniciaron las acciones jurídicas correspondientes, dentro de ellas las acciones penales correspondientes en contra de las personas que protagonizaron este tipo de actos. Uh -huh. Específicamente, doctor, ¿de qué delitos se les acusa a estas personas que ahora están enfrentando la ley? Correcto, cuando ocurrió esto, en el mes de octubre del año 2020, una de las instituciones que ejercen control sobre la paz social en nuestro país, que tomó conocimiento de todo esto, fue la Fiscalía General del Estado, ¿sí? La Fiscalía General del Estado inició en primer momento una investigación y luego esta investigación se derivó hacia dos investigaciones, es decir, se realizaron dos procesos y se hicieron o se generaron de esta manera dos investigaciones. La una por el delito de daño a bien ajeno que está previsto en nuestro código y la otra por el delito de ataque y resistencia. Solo para aclarar, el primer delito de daño a bien ajeno consiste en que cuando una persona actúa de forma ilegal y provoca un daño a una propiedad que no le corresponde, que es de otra persona. En eso consiste el delito de daño a bien ajeno. ¿Por qué en este caso delito de daño a bien ajeno? Porque como ustedes recordarán, la ciudadanía que conoció y los que no conocen, pues dentro de estas acciones ilegales que realizaron algunas personas, entre otros aspectos que ocurrieron, se quemó una camioneta de una de las empresas que operaba en el sector, poniendo en riesgo la vida y la seguridad no solo de las personas que estaban en la camioneta, sino de las personas que estaban alrededor de estos hechos. Por esta razón, entonces, se inició el proceso por el delito a daño a bien ajeno, entendiéndose por daño a bien ajeno, obviamente entendiéndose que perjudicaron cosas ajenas, entre otras la camioneta como un bien mueble más relevante en esta situación. Y el otro delito entonces es un delito que se llama resistencia, ataque y resistencia, y este delito básicamente consiste en que una persona se revela y ataca a una autoridad pública. En este caso, estamos hablando de los agentes policiales que concurrieron al lugar a prestar seguridad y a controlar la situación, que también de una u otra manera fueron atacados por personas del lugar. Es por esa razón entonces que se han iniciado estos dos procesos concretamente. Uh -huh. Bien, doctor, ¿cuál es el avance de estos procesos? Porque hace unas semanas fueron absueltas estas personas de uno de estos dos procesos. ¿Usted lo ve como positivo? ¿Fue algo que no se estaba previsto? Coméntenos un poco. Bueno, es importante manifestar que los dos procesos han avanzado como tiene que avanzar. No obstante, por este tipo de cuestiones jurídicas, procedimientos y formalidades que cada uno de estos tiene que seguir,
de alguna manera han tenido que seguir caminos, si cabe el término, diferentes, o tal vez en desigualdad de tiempo, ¿no? Pero es importante manifestar de entrada que los dos han caminado como corresponde jurídicamente. Ahora, el delito de ataque y resistencia, es verdad que hace aproximadamente unos 15 días se llevó a efecto una audiencia que dentro del proceso penal tiene el nombre de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta audiencia, el fiscal, que es el encargado de investigar y que de acuerdo a la ley y a la Constitución tiene algunas potestades, en esta audiencia el fiscal tiene dos posibilidades. La una es de acusar a las personas que han ocasionado el presunto delito y la otra es abstenerse de acusar. Obviamente, para hacer lo segundo es menester que el fiscal no haya encontrado elementos respecto de estos hechos y obviamente termina con un dictamen abstentivo. Lo que ocurrió en el presente caso, debo manifestar que la empresa a la cual represento, en primer lugar, pretendió participar de este proceso. No obstante, para ello, para poder actuar con voz en este proceso, teníamos que de alguna manera justificar la calidad de víctimas. Víctimas es la persona que ha sufrido de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta, el daño como consecuencia de este delito. Dentro del delito de ataque y resistencia se discutió hasta qué punto la empresa tenía la calidad de víctima directa o indirecta. Por supuesto que de nuestra parte se pusieron todos los argumentos que eran necesarios, apegados a lo que dice la ley, al derecho, pero definitivamente después de una discusión, la jueza que controlaba esa audiencia terminó manifestando de que la empresa a la que yo represento no tenía la calidad de víctima. Y por esa razón, ya la empresa a la que yo represento en este proceso puntualmente no pudo actuar con voz. Con voz. Me refiero a que sí podíamos estar presentes, pero no podíamos actuar con voz como correspondía en otros procesos que sí tenía la calidad de víctima la empresa. En todo caso, debo manifestarle a usted que se absolvieron a estas personas porque el fiscal decidió no acusar, porque a criterio del señor fiscal no existían los requerimientos necesarios que exige la ley para que se configure un delito de ataque y resistencia. Todos los delitos tienen sus componentes y sus formalidades. ¿Cuáles son esos requisitos que se necesita para que realmente se los pueda imputar? Todos los delitos tienen sus componentes, se llaman elementos técnicamente, elementos objetivos y elementos subjetivos. Cada uno de estos delitos está compuesto por varios elementos. Obviamente, dentro de estos elementos del ataque a resistencia es de que se determine que alguien atacó a un miembro de la fuerza pública. Eso en realidad sí existió, eso fue un hecho real, que hubo un ataque a miembros de la fuerza pública. El problema es que, de acuerdo a las constancias que tenía el fiscal, no existen elementos suficientes para probar qué persona en particular fue el que realizó este delito, porque obviamente en este tipo de casos hay que identificar a la persona que ocasionó el hecho como tal. No se puede responsabilizar a alguien por el mero hecho de estar ahí, obviamente de formar parte de todos estos actos, pero en materia penal se necesita determinar exactamente quién fue el que cometió este delito. En otras palabras, exactamente determinar quién fue el que agredió, por ejemplo, a un agente de la fuerza pública. Y claro, este es el criterio del fiscal, que en todo caso, aunque no estamos de acuerdo nosotros por la representación que ejercemos en estos procesos, pues es el criterio del fiscal y no nos queda sino respetarlo, más aún cuando la empresa a la que yo represento no tiene la calidad de parte procesal, no tiene la calidad de víctima, y en esas circunstancias nosotros nos vemos imposibilitados de hacer algún reclamo respecto de este pronunciamiento porque sencillamente no formamos parte del proceso oficialmente. Eso nos mencionas en el proceso de las personas que fueron ya absueltas y en el otro proceso, el avance, ¿cómo está yendo para usted, bueno, para la empresa que usted representa? ¿De alguna manera sí se están respetando los procesos? Coméntenos un poco. Sí, sí, por supuesto. Yo como abogado defensor de la empresa tengo la obligación, porque la ley así me lo exige, de actuar siempre con lealtad procesal y buena fe. Actuar con lealtad procesal significa siempre decir la verdad, representar a los intereses de la persona que represento, en este caso que es la empresa, pero eso no obsta de que yo no tenga que actuar con lealtad procesal. Y actuando con lealtad procesal
debo manifestar que efectivamente se ha respetado el debido proceso en la otra investigación también, en la que se trata de daño a bien ajeno. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente en esto? El proceso no es que ha concluido, no es que está paralizado, sino que de alguna manera el proceso está en curso. Obviamente existen algunos procedimientos que hay que respetar. ¿Qué es lo que pasó en este proceso concretamente? La fiscal que lleva el caso, inicialmente procesó, si mal no me equivoco, a 4 personas. Si me equivoco, por favor, en el número, me sabrán disculpar, pero son 4 personas a las que inicialmente se procesó, es decir, a las que se las acusaba de haber cometido este delito de daño al bien ajeno. Pero la ley establece que cuando el fiscal, dentro de la investigación, puede determinar que a más de esas 4 personas intervinieron o participaron en este delito, más personas, tiene la posibilidad del fiscal de utilizar o de realizar una figura jurídica que se llama la vinculación. ¿Qué significa vinculación? Significa que el fiscal, al encontrar elementos que le hacen presumir a él la participación de otras personas, él los puede vincular a la investigación para, obviamente, investigarlos a ellos también y ellos a su vez se puedan defender ejerciendo un debido proceso. Entonces, en el caso de daño a bien ajeno, además de las personas que ya estaban procesadas inicialmente, la fiscal decidió vincular a 10 personas más, a 10 personas más. Es decir, son varios procesados en un número superior a 10 personas. Pero claro, para esta vinculación se necesita cumplir procedimientos, como por ejemplo, establecer la residencia y la individualidad, como dice la ley, de cada una de estas personas. En este momento se está en ese proceso, se está determinando la individualidad de estas personas para poderles notificar, para que ellos ejerzan su legítimo derecho a la defensa y consecuentemente con ello entendemos que el juez que conoce del caso va a convocar a la audiencia de vinculación y en esta audiencia obviamente se los va a vincular y a partir de esa vinculación ellos van a tener 30 días para defenderse de los cargos que se les acusa. Luego de estos 30 días vendrá lo que vino en el caso anterior, que es la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio. Audiencia en la cual el fiscal tendrá 2 posibilidades, de acusar o de abstenerse de acusar, que es lo que ocurrió en el caso antes mencionado. Ya. ¿Ustedes manejan algún tipo de pruebas, de evidencia para de alguna manera poder demostrar todo lo que presuntamente se realizó el año pasado por parte de estas personas? Quizás, no sé, para que de alguna manera se pueda hacer justicia, ¿no? Por este hecho. Sí, por supuesto. La acusación particular que en el delito de daño a bien ajeno la representamos quienes estamos en la defensa de la empresa, por supuesto que ha presentado algunas diligencias probatorias para establecer la materialidad de la infracción, o sea, el delito, como sus responsables. Y no hay que olvidarnos que en este caso la Fiscalía también actúa como representante de la sociedad, porque estos hechos son hechos que no solo afectan a una empresa como tal, son hechos que no afectan a una persona como tal, sino afectan a la sociedad. Entonces, por parte del Estado, quien interviene en representación de la sociedad también es la Fiscalía. Por manera que también la Fiscalía está desplegando sus actuaciones, la responsabilidad como la materia de la infracción, aclarando que dentro de estas diligencias investigativas se ha tomado declaraciones de varias personas que conocieron de los hechos, que estuvieron presentes ahí, se han receptado algunos videos que se pudieron captar el día de los hechos y un sinnúmero de diligencias que son sumamente importantes para lograr tener un fin y, de ser el caso, inclusive una sanción que sirva de ejemplo en este tipo de cosas. Ujú. También algo importante mencionar, bueno, es que al principio estas personas estaban detenidas, eh, ahora, bueno, están libres, me parece que es cada viernes que tienen que venir a presentarse en la fiscalía. ¿Por qué se los está juzgando de esta manera, doctor? Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la Constitución, en el artículo 77 y al Código Orgánico Integral Penal, que es el que rige estos procesos, específicamente en el artículo 534, la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y solo se la aplicará en los casos en que fuera estrictamente necesario. Entonces, el día en que se llevó a efecto la audiencia, de nuestra parte, desde luego que se solicitó
la prisión preventiva, pero eso está sujeto a un control de legalidad por parte del juez. Es el juez el que analiza si para una persona como tal amerita o no amerita pedir prisión preventiva. Pero en el caso puntual, ¿qué es lo que sucedió? El fiscal en primera instancia pidió prisión preventiva para las personas que estaban en calidad de detenidos, pero luego del debate que se generó sobre este aspecto, el fiscal decidió retirar la petición de prisión preventiva y en su lugar pidió medidas cautelares, como es la de presentación periódica y la prohibición de salida del país. Cuando el fiscal no hace la petición o la retira a la petición de prisión preventiva, el juez no la puede ordenar. En esas circunstancias, entonces, jurídicamente, al haber el fiscal retirado esta petición, ni el juez la puede ordenar, ni nosotros podíamos solicitarla, porque las reglas son así. Quien solicita este tipo de medidas es la Fiscalía General del Estado. Obviamente, la Fiscalía, el criterio que manifestó y que puso de análisis en el caso, fue de que se trata de un delito que no es tan grave en relación a otros delitos, llámese, por ejemplo, un asesinato, una violación, etcétera, etcétera, y también manifestó que la prisión preventiva es excepcional y que para la Fiscalía es suficiente las otras medidas cautelares hasta que se termine el proceso como tal. Ujú. Bien, también, bueno, conocemos bastante que hay mucha presión social sobre este asunto. Hay bastantes personas, bueno, que han defendido abiertamente este hecho violento que sucedió el año pasado. Hay marchas, todo este tipo de cosas. ¿Cree que tal vez de alguna manera este tipo de presión que existe de esta parte de personas que tratan de defender a los que están siendo acusados puede afectar de alguna manera el proceso judicial? En la práctica no debería ser así. En la práctica la justicia debería actuar de forma independiente, más allá de cualquier presión que exista de todo aspecto, social, ejecutiva, política, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, yo considero personalmente que este tipo de cosas sí afectan de alguna manera para que se pueda llevar un proceso eh, con una decisión ecuánime que corresponde a derecho, ¿no? En todo caso, yo consideraría que en este caso vamos a tratar de hacer todo lo necesario, hay que presentar todo lo necesario para que las autoridades hagan lo que corresponde jurídicamente. Es Ujú. decir, determinar la materialidad de la infracción, la existencia del delito y obviamente con las pruebas correspondientes también determinar a quienes son responsables de estos hechos que sin duda alguna son ilegítimos y que obviamente han causado daños a terceras personas. Ujú. Bien, también ahora mencionando un poco sobre el tiempo que ya lleva este proceso, bueno, este hecho fue en octubre, ya prácticamente se va a cumplir un año de lo que sucedió y pues bueno, ya hay el resultado de uno de estos procesos y ¿cuánto tiempo cree que va a durar ahora el siguiente proceso hasta tener ya alguna sentencia y se conozca qué es lo que sucederá en este proceso judicial? Sí, en realidad este tipo de procesos son, algunos duran bastante tiempo justamente por algunas cuestiones sustanciales. No olvidemos que el delito de daño a bien ajeno están procesadas aproximadamente 14 personas, ¿sí? 14 personas. Eso significa que el proceso se tarde un poco más. ¿Por qué razón? Porque cada una de estas personas tiene derecho a hacer el ejercicio de la defensa. Y en este momento, como decía, están notificándoles a cada una de estas personas y para notificarles obviamente necesitamos ubicarlas a cada una de estas personas, lo cual no es fácil. Es un tema complicado y obviamente tenemos que esperar que se cumplan estas formalidades. El no cumplir con estas formalidades implicaría de que inclusive se estaría violando el debido proceso y podría ocurrir una nulidad, lo cual debemos evitar nosotros como abogados para que el proceso no tenga más dilaciones y se pueda desenvolver conforme corresponde jurídicamente. En Ujú. todo caso, yo contestando a su pregunta, podría manifestarle que este proceso podría demorar aproximadamente unos 4 meses más hasta que se conozca una decisión final en consideración a todas estas cuestiones que de alguna u otra forma tardan el normal desenvolvimiento del mismo. Ujú. De- también en este proceso es parecido al anterior, o sea, también se tiene que determinar qué persona fue la que, bueno, presuntamente quemó la camioneta, o sea, se tiene que también tener, o sea, saber a ciencia cierta quién fue para poderlo acusar, o es
o es algo un poquito diferente que el proceso anterior? Sí, al igual que el otro proceso, es necesario determinar no necesariamente que alguien prendió un fósforo y quemó la camioneta, pero sí necesitamos determinar de que estas personas de alguna manera tuvieron participación en los hechos, ¿sí? No necesariamente verle que fue la persona que quemó, pero sí necesitamos actos objetivos para determinar que una de estas personas o varias de estas personas actuaron en el cometimiento del delito, porque de acuerdo a nuestra legislación existen los autores directos, que en este caso podrían ser los que prendieron fuego a la camioneta, pero aparte de eso existen también otras figuras como los coautores o los autores mediatos, hablándose por coautores, por ejemplo, las personas que colaboran también en el cometimiento del delito. Entonces, obviamente que sí necesitamos de alguna manera determinar objetivamente cuál fue la participación de estas personas en base a los elementos que se van o que se están recaudando en la investigación para, obviamente, llegar con esas pruebas a un tribunal. Hay que tener en cuenta que esto va a manos de un tribunal y allá en el tribunal hay que probar con elementos objetivos, con pruebas contundentes, objetivas, que tal o cual persona es responsable del delito en base a esas actuaciones probatorias que son las necesarias para determinar responsabilidades. Ujú. En caso de que, bueno, alguna de estas personas o varias de estas personas sean declaradas culpables, ¿cuánto sería la pena estipulada para este tipo de delitos? Bueno, la pena que contempla nuestro código establece una pena máxima de hasta 3 años, ¿no? No obstante, hay que manifestar que la ley también establece algunas circunstancias agravantes. Circunstancias agravantes significan todas aquellas situaciones que rodean a la infracción y que agravan la pena. Una de las circunstancias agravantes previstas en nuestro código es que en el cometimiento del delito participen más de 2 personas. Es decir, si en el presente caso se logra establecer que participaron más de 2 personas en estos hechos, obviamente que se tendrá que aplicar la agravante no constitutiva de la infracción. ¿Qué significa esto? Que si la pena en este caso es máximo de 3 años, con la agravante la pena aumentaría a 4 años y esa sería la pena a imponerse en el caso concreto, 4 años. Ujú. Ahora, ¿qué es el siguiente paso que seguiría para, bueno, para usted como la parte legal, como abogado de la empresa? Tal vez hay algún procedimiento que se tiene que seguir o ahora solamente se tiene que esperar a que se verifiquen todo este tipo de pruebas que se tiene ahora. Decíamos que en este momento el paso que se está realizando es notificar a todas las personas que va a vincular la fiscal. Esta notificación es sumamente importante porque hacer una audiencia sin la notificación de una de estas personas implicaría inclusive la nulidad del proceso y eso sería sumamente complicado. Además que implicaría más pérdida de tiempo. Entonces, en este momento, aunque resulta un poco complejo esperar para la notificación, es necesario hacerlo. Y eso es lo que estamos en este momento esperando para, obviamente, una vez notificadas las personas, se pueda llevar a efecto la audiencia de vinculación y luego de eso el proceso pueda continuar con su curso normal de acuerdo al procedimiento que la ley establece para este tipo de casos. Ujú. Bien, ¿cuál opinión tiene usted, doctor, sobre este hecho en el sentido de que hay bastante resistencia bueno, para la industria minera responsable que se está dando aquí en la provincia de Loja con algunos proyectos? Quizás esto puede llegar a afectar a que se siga dando, o bueno, también hemos visto que ha afectado a terceros también, porque algunos de los afectados quizás también no son solamente trabajadores de esta empresa, sino también habitantes de la parroquia Huelel. O sea, esto podría desencadenarse en algo peor. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, efectivamente, mire, en el tema minero siempre la situación se vuelve un poco compleja, difusa, en el sentido de que hay muchas personas que apoyan la actividad minera, pero hay otras personas que no necesariamente la apoyan. Yo como un hombre estudiado en el derecho debo manifestarle a usted que desde mi punto de vista las dos partes tienen sus razones jurídicas inclusive y fácticas, pero en lo que no puede existir razón es que con ese derecho yo pueda violentar derechos de otras personas, como por ejemplo quemando cosas ajenas,
introduciéndome o golpeando a otras personas, eso no les da ningún derecho para realizar este tipo de cosas. Por lo tanto, si tanto los promineros como los antimineros tienen sus derechos, también tienen los caminos jurídicos para hacerlos valer. Por ejemplo, en el ámbito administrativo pueden recurrir al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, hacer valer sus derechos. Al igual que las personas que se dedican a la actividad minera, entiendo que para operar tienen que contar con los permisos correspondientes, que en este caso los existen. Pero eso de ninguna manera da derecho para que se lesionen otros bienes jurídicos, como por ejemplo el de la propiedad, como por ejemplo la integridad física, inclusive atentando contra la vida de las personas. Eso es precisamente lo que no puede pasar en nuestro país, no solo dentro de la actividad minera, sino en cualquier actividad. Eso jurídicamente se llama seguridad jurídica y eso hay que respetar como máximo porque el derecho de una persona termina precisamente donde empieza el derecho de la otra persona. Uh-huh. Ahora que usted ya ha sido parte de este proceso por bastante tiempo, ¿cree que de alguna manera puede haber un fondo político o alguna presión o influencia de parte de algunas personas para bueno, que otras lleguen a cometer este tipo de delitos? Porque, como usted lo mencionaba, no se puede atentar contra los derechos de otras personas, contra el derecho de la vida incluso, que corrió peligro en este hecho. ¿Cree que de alguna manera hay algo detrás, hay un fondo detrás de todos estos actos violentos? Bueno, yo consideraría en primer lugar que las personas que actúan en todo esto no son asesoradas correctamente. Yo no le podría decir exactamente si se trata de una injerencia política o de alguna otra naturaleza. Lo único que sí está claro, y yo como abogado le puedo decir que las personas que actúan de esta manera no tienen el asesoramiento adecuado, porque creen que realizar una manifestación precisamente consiste en quemar un vehículo, precisamente consiste en quemar daños de bienes de otras personas, y eso no es correcto. La resistencia está establecida en la Constitución. El derecho a resistencia lo tenemos dentro de la normativa jurídica, pero ese derecho tiene sus mecanismos jurídicos. Ese derecho a la resistencia no implica precisamente estas cosas. Y cuando ello sucede, obviamente tiene que activarse la ley, tiene que activarse las instituciones encargadas para esto, que es la Fiscalía General del Estado. Entonces, yo en definitiva lo que le puedo decir de todo esto, que las personas tenemos derechos, tanto para reclamar o para resistirnos a una determinada situación, pero lo que no tenemos derechos es de perjudicar bienes de otras personas yéndonos por encima de la ley y violando inclusive la actuación de algunas autoridades que estuvieron presentes en el caso concreto. Uh-huh. Bien, doctor, para finalizar esta entrevista, ¿cree usted que de alguna manera de haber una decisión favorable para la empresa minera, tal vez sentará algún precedente para que se dejen de realizar este tipo de actos violentos o de alguna manera se deje de afectar o intentar hacer mucho daño? Porque quizás si de alguna manera no se toma una decisión positiva respecto a esto, una decisión favorable, pueden seguir habiendo este tipo de actos, incluso se puede atentar contra la vida de otras personas en algún futuro. Por supuesto que sí. La ley, el Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las conductas que deben ser sancionadas. Cuando me refiero a conductas, me estoy refiriendo precisamente a la conducta denominada en el Código como daño a bien ajeno. Y por supuesto que yo soy de criterio, no solo en este caso, sino en cualquier otro caso, porque como abogado defensor me ha tocado estar en las dos orillas. En este caso estoy a favor de la víctima, en otras ocasiones me ha tocado estar en el otro lado, no solo por temas mineros, sino temas penales en general. Pero lo que corresponde aquí jurídicamente es que se determine la existencia de un delito y si es que hay responsables, por supuesto que tiene que sancionarse de acuerdo a lo que dice la ley. Esto sin duda alguna sentará precedentes para futuras generaciones y obviamente para mantener un ámbito de seguridad jurídica, porque eso es la seguridad jurídica. Existen procedimientos, normas claras que se deben cumplir. En materia de minería existen esos procedimientos y si una empresa los ha cumplido a cabalidad, pues tiene derecho a operar, ¿sí? Y las personas que no están de acuerdo tienen derecho a resistirse, pero de acuerdo a los procedimientos estipulados en la ley, no de acuerdo a estos tipos de procedimientos que son ilegítimos y que obviamente producen daños a terceras personas, en algunos casos, inclusive que no están inmersas en estos temas, sino que son personas totalmente ajenas,
como por ejemplo personas que de una u otra manera se ven afectadas por la falta de trabajo, personas que están de acuerdo con la minería, que están trabajando, y con este tipo de paralizaciones, sin duda alguna, que también se afecta a la economía de estas personas. Bien, doctor. Amigos, amigas, estamos concluyendo un programa más de responsabilidad minera en donde contamos con el doctor Francisco Manzanillas. Él nos ha comentado sobre este proceso legal que se está siguiendo desde octubre del 2020, en donde se dio la quema de una camioneta de una empresa minera que operaba en la parroquia Gualel. Se dieron bastantes daños al bien ajeno y bueno, nos ha explicado un poquito sobre el proceso. Todavía hay que esperar a ver una respuesta de la justicia, pero bueno, esperamos que esto realmente se dé para bien y sea algo positivo para la ciudadanía en general. Como dice el doctor, se siente un precedente para que futuras generaciones no cometan este tipo de delitos. Muchas gracias, estimado Francisco, por habernos dado de su tiempo y por su gran aporte. Ha sido un verdadero placer conversar en esta tarde con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre será un gusto estar junto a ustedes compartiendo opinión en estos eventos que son sumamente importantes para la sociedad. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Amigos, les invitamos a que sigan nuestra página Explorando Desarrollo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Allí encontrarán toda la información más importante sobre la minería responsable y el trabajo que está realizando en nuestra provincia de Loja y en el país. Si quieres informarte y educarte sobre esta industria, Explorando Desarrollo es el sitio adecuado para aquello. Asimismo, les invitamos a sintonizarnos el próximo martes en otro programa más de responsabilidad minera, donde tendremos a más invitados hablando sobre esta industria en nuestro país. Gracias a todos por su sintonía y será hasta la próxima. Es momento de buscar una sociedad que viva en armonía. Momento de caminar juntos hacia el desarrollo. Momento de demostrar que nuestras ganas de crecer son más grandes que nuestras diferencias. Demostrar que realmente estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Es momento de centrarnos en lo verdaderamente importante, porque el progreso no depende de una actividad, sino de todas aquellas que quieren un mejor país, y la minería responsable es parte de ello. Parte del futuro, parte de un país sostenible que cuida el ambiente y el agua, porque ese es el compromiso de todos. No importa de qué manera lo digamos, la minería responsable tiene una obligación con el desarrollo y progreso de nuestra sociedad.